Bien, buenas tardes. Con la telecapacitación de los jueves científicos, hoy día 21 de julio del 2022, tenemos como ponente a la doctora Ana Plácida Villafuerte Olazábal. Ella es cirujano dentista egresada de la Universidad Alas Peruanas. Actualmente es residente de odontología del segundo año de la especialidad de odontopediatría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El tema que va a tratar la doctora Ana Villafuerte es endocarditis bacteriana de origen odontogénico. También se debe mencionar que el registro de la asistencia se dará mediante el link que se encontrará en la ventana del chat. Doctora Ana Plácida Villafuerte, buenas tardes y bienvenida. Puede continuar usted. Muchas gracias por la invitación, doctor. El tema de hoy es endocarditis bacteriana de origen odontogénico. Bueno, voy a presentar. A ver, muy bien. La endocarditis infecciosa es conocida como una de las complicaciones que se dan en los pacientes con alguna enfermedad cardiológica. Esta es una patología que tiene una alta tasa de mortalidad y por ende es de nuestra preocupación, ya sea como cirujano dentista, en tratar de prevenir este tipo de enfermedad en el manejo de nuestros pacientes con algún tipo de enfermedad cardíaca. Entonces, se define la endocarditis infecciosa a la colonización o invasión de las válvulas cardíacas o del epitelio interno del corazón por un agente microbiológico. Puede ser una bacteria, puede ser también un hongo, dando lugar a esta formación de vegetaciones y provocando en sí la destrucción de los tejidos cardíacos subyacentes y también provocando en nuestro paciente diferentes tipos de enfermedad o de un shock séptico que podría llevar también a la muerte de nuestro paciente. La importancia, por ejemplo, es en los niños con cardiopatía congénita, es importante la desfocalización de nuestros pacientes, sobre todo aquellos que son atendidos en nuestro instituto, ¿no? Para poder también prevenir esta enfermedad. Dentro de la epidemiología, en los últimos años se han visto cambios epidemiológicos con un aumento de la frecuencia de endocarditis infecciosa en niños. También nos dice que la incidencia anual en los Estados Unidos es de 3,3 en cada 100.000 pacientes menores de un año de edad y de 0,3 a 0,8 en cada 100.000 niños mayores o adolescentes. Actualmente, como mencioné, la letalidad es de alrededor de 5% y se da principalmente en niños con algún tipo de cardiopatía. Aproximadamente entre el 8 a 10% de los casos, la endocarditis infecciosa se desarrolla en niños sin ninguna cardiopatía presente u otro factor de riesgo, ya sea identificable como catéteres vasculares o alguna persona, algún paciente que tenga inmunodepresión. Dentro de los patógenos involucrados que se encuentran en la endocarditis infecciosa, la Asociación Americana del Corazón destaca al Staphylococcus aureus como el principal agente causal de esta enfermedad. Igualmente al otro grupo de los estreptococos del grupo Viridans, a los enterococos, a la coagulasa negativa, también a las estreptococos pneumoniae. Mencioné también que la endocarditis infecciosa es producida también por hongos, aunque puede ocurrir por la cándida sobre todo. Y ahora, en lo que es la relación de la odontología y la endocarditis, nosotros sabemos que la cavidad oral es la zona más contaminada a nivel del cuerpo, ¿no? Normalmente está poblada por muchas bacterias que conviven armónicamente
en la cavidad oral, y sobre todo en el surco gingival, que es el lugar de predisposición donde se van a acumular mayor cantidad de bacterias. Estas de aquí pueden provocar una bacteremia, ¿no? O una cantidad de bacterias altas que podrían viajar por el torrente sanguíneo y dirigirse hacia el corazón. En la superficie de los dientes se puede adherir placa supragingival y subgingival. La placa se conoce como la acumulación de alimentos y también de bacterias. Entonces, es muy importante para eso lo que es el cepillado oral, para que esta placa pueda ser removida al igual que las bacterias. Los microorganismos orales van a ingresar al torrente sanguíneo, produciendo una bacteremia durante las intervenciones dentales. Es por eso que es nuestra preocupación. Y en el caso de la inflamación, se producen también algunas pequeñas heridas que van a conllevar a fluido de sangre y esta a su vez la transmisión de estas bacterias hacia el corazón. Los pacientes con determinados factores de riesgo son los que se debería de proteger. Esta bacteremia puede dar lugar a la adhesión y la proliferación de microorganismos orales sobre la capa interna del corazón y de las válvulas cardíacas. Dentro de las bacterias más conocidas que se han visto en los estudios de biopsias a nivel de válvulas cardíacas, se ha observado o se ha descrito a la bacteria que es el Streptococcus mutans, que es la principal microorganismo que causa la caries dental. Otras bacterias en menos predisposición se han encontrado la Prevotella intermedia, la Porphyromonas gingivalis y la Prevotella denticola. Estas bacterias últimas son bacterias que se encuentran en el periodonto, ¿no? Que son las que producen la enfermedad periodontal, la también llamada gingivitis y periodontitis. Entonces, en este esquema podemos ver, ¿no? Aquel dientecito que tiene esta acumulación de placa, ¿sí? De alimentos y además de bacterias. Cuando nosotros producimos algún tipo de tratamiento que vincule a la eliminación de esta placa y con un paciente cardíaco o con una cardiopatía congénita, todas estas bacterias van a viajar por el torrente sanguíneo porque esta zona va a estar altamente inflamada. Entonces va a haber mayor cantidad de vasos sanguíneos y las bacterias van a migrar desde el dientecito, viajando por el torrente sanguíneo y llegar todas estas bacterias a la zona de las válvulas cardíacas y también a la zona del endotelio, provocando estas vegetaciones que son la acumulación de bacterias, la acumulación también de leucocitos, de plaquetas, ¿sí? Que en sí van a provocar esta enfermedad de la endocarditis. Dentro del campo de odontología, tenemos que ver la valoración de nuestro paciente. ¿Qué cuidados debemos de tener, ¿no? Para poder manejar este tipo de pacientes? Se dice que debemos de realizar la evaluación detallada del estado médico en general que presenta nuestro paciente, conocer qué patología cardíaca presenta, si ha sido tratado quirúrgicamente ya, ha sido reparado, si es que presenta alguna válvula protésica cardíaca, o si es algún paciente de repente cianótico, ¿no? Una cardiopatía congénita cianótica. Tenemos que conocer todos esos criterios y condiciones de nuestro paciente para poder realizar nuestro manejo. La anamnesis, el interrogatorio es muy importante y esto en sí debemos plasmarlo en la historia clínica. También debemos conocer qué medicamentos recibe nuestro paciente, si aparte de la cardiopatía presenta otro tipo de enfermedad, ¿no? Que podría conllevar y evitar a una interacción medicamentosa
con el tratamiento odontológico que vayamos a realizar. Toda esta valoración del paciente justamente es para poder evitar las complicaciones sistémicas y locales, sobre todo la sistémica de endocarditis infecciosa o locales, ¿no? De un absceso, quizás, ¿no? Antes de cualquier tipo de tratamiento que conlleve a sangre, ¿sí? Debemos de realizar una profilaxis antibiótica, que ya voy a mencionar qué tipos de tratamientos son los que necesitan. Ahora vamos a pasar a lo que es la importancia de la profilaxis antibiótica. Dentro de la patogénesis de la profilaxis antibiótica, la diseminación hematógena de las bacterias de la cavidad oral se ha considerado un factor importante en la patogénesis de la endocarditis infecciosa. Entonces, a veces lo que sí se recomienda es el uso de soluciones o colutorios en la consulta odontológica cuando se vaya a realizar tratamientos invasivos. Dentro de las indicaciones, las enfermedades cardíacas de alto riesgo, como vienen a ser pacientes portadores de prótesis valvulares, así como pacientes con cardiopatía congénita, son algunas las que se consideran como enfermedades cardíacas de alto riesgo, en las cuales se debe de necesitar la profilaxis antibiótica para ciertos tratamientos o procedimientos odontológicos. También aquellos pacientes con inmunosupresión o con inmunodeficiencias que puedan comprometer la capacidad de la persona para combatir una infección, son las que necesitan una profilaxis antibiótica, pacientes hematológicos, como por ejemplo. Y bueno, se justifica la profilaxis antibiótica justamente para poder inhibir, reducir la bacteremia que se pueda ocasionar con los procedimientos dentales y así evitar esta migración de bacterias hacia el corazón. De las condiciones cardíacas en las cuales la profilaxis antibiótica está justificada en procedimientos dentales, podemos mencionar que van a requerir la profilaxis antibiótica solo los pacientes que tienen mayor riesgo de endocarditis infecciosa, y estas son los pacientes portadores de prótesis valvulares, los pacientes con antecedentes de una endocarditis infecciosa anterior, los pacientes que tienen una enfermedad cardíaca congénita, cianótica, los tetralogías de Fallot, por ejemplo, también puede ser esa, puede ser también la transposición de grandes vasos, y dentro de ella se considera a los que tienen menos de 6 meses de haber sido tratados quirúrgicamente por cateterismo y en los que se corrigieron con material o prótesis los defectos cardíacos. Igualmente, los pacientes con defectos cardíacos congénitos reparados y que tienen defectos residuales en el sitio de la prótesis, o un aditamiento protésico y el material que impide la endotelización. Aquellos pacientes que son receptores de trasplante cardíaco que desarrollan valvulopatía son aquellos pacientes que son candidatos a una profilaxis antibiótica para los procedimientos odontológicos. Cuando hablamos sobre los procedimientos odontológicos que requieren de profilaxis, vamos a dividirlo en dos grupos. Unos que vienen a ser los procedimientos dentales que involucren la manipulación del tejido gingival, ¿no? Puede ser el raspado radicular, puede ser también el alisado, el sondaje, cuando realizamos nuestro periodontograma en aquellos pacientes con enfermedad periodontal. Aquellos pacientes que presentan endodoncias de repente, ¿no? Cuando se realiza la manipulación de la región periapical del diente.
y aquellas que presenten perforación de la mucosa oral. Pueden ser en estos casos los pacientes que se les vaya a realizar un procedimiento de extracción o de cirugía. Todos estos grupos son los que van a necesitar profilaxis antibiótica. Y dentro de los pacientes que no necesitan profilaxis antibiótica, van a ser aquellos en los que no va a haber un compromiso hematogénico, por ejemplo, no va a haber sangre, ¿no? En la toma de radiografías dentales, como por ejemplo la colocación de brackets de ortodoncia, inclusive también la exfoliación natural del diente primario, tampoco no necesitan profilaxis antibiótica. Ahora, cuando hablamos sobre los procedimientos estomatológicos que sí requieren profilaxis antibiótica para prevenir la endocarditis, bueno, mencioné algunas de ellas que vendrían a ser los procedimientos del tejido gingival. En esta está el sondaje en el surco gingival, cuando se realiza el periodontograma, cuando realizamos la anestesia local en la zona intraligamentosa, igualmente, ¿no? Al producir mayor filtración, al producir la filtración del anestésico y al producirse también una zona de inflamación en la encía, todas estas bacterias que vienen a estar adheridas al diente, que son las llamadas las placas, podrían viajar o migrar desde el diente hasta el corazón. Cualquier anestesia local en zona inflamada, igualmente, ¿no? Que podría haber ruptura de vasos, también se considera como procedimiento como un requisito para profilaxis antibiótica. La eliminación de la placa y el sarro, el raspado, el alisado radicular, que se realiza en los pacientes con periodontitis, con gingivitis, también se deben de considerar. Los tratamientos periodontales, como ya manifesté, las extracciones dentales simples o complejas, cirugía de terceras molares, también se deben considerar porque va a haber un compromiso sanguíneo, ¿no? También en la colocación de implantes, en la elevación del seno maxilar, en cualquier tipo de biopsia, y también en lo que es el tratamiento de conductos, en lo que son las endodoncias. Sabemos que en las endodoncias se debe de realizar solamente hasta el límite, ¿no?, del diente hacia la zona periapical, pero no debemos de sobrepasar esa zona, porque también van a viajar estas bacterias que han sido contaminadas en la pulpa, van a poder viajar por el periápice y pasar, ¿no?, transmitirse hacia el corazón. Los procedimientos estomatológicos que no requieren profilaxis antibiótica vienen a ser, como ya mencioné, aquellos procedimientos que no va a estar involucrado sangre. Entre ellas están las pruebas de sensibilidad cuando se realiza la percusión para ver la vitalidad de nuestro diente, en las radiografías extraorales o intraorales, que son exámenes complementarios para un diagnóstico, en la anestesia local, en aquella zona sana, tampoco no se recomienda profilaxis antibiótica. La limpieza dental supragingival en una encía sana, porque no va a estar involucrado la zona subgingival, no va a estar involucrado compromiso con sangre. Es por eso que sí está aceptado la limpieza supragingival. Cuando realizamos el pulido de obturaciones supragingivales, ¿no?, curaciones dentales, en la colocación de aparatos fijos y removibles de ortodoncia, siempre y cuando no comprometa tejido gingival, también están indicados. En los procedimientos de activación y ajuste de aparatos de ortodoncia fijos y removibles,
Mencioné también que en la pérdida natural o fisiológica de los dientes de leche tampoco no se deben de considerar. El blanqueamiento que se realiza domiciliario, o el blanqueamiento dental, tampoco, porque sabemos que las células no van a tener un compromiso a nivel gingival, se van a encontrar a 2 milímetros del surco gingival. Es por eso que también no se deben de considerar. Cualquier tratamiento sin sangrado esperado en esta área no infiltrada. Inclusive también los retiros de suturas, pero también nos dicen que en lo que son retiros de suturas debemos de realizar un enjuague bucal para poder eliminar algunas cantidades de bacterias y poder reducir así en lo mínimo las bacterias que podrían producirse. Dentro del régimen de profilaxis antibiótica que se realiza en los procedimientos dentales, podemos catalogarlos según la vía en la cual se va a administrar. Podemos encontrar la vía oral estándar, la que es más común, la amoxicilina, con dosis de vía oral a 60 minutos, 1 hora antes del procedimiento. En niños 50 miligramos por kilo y en adultos 2 gramos vía oral. Aquellos pacientes alérgicos a la penicilina podemos realizarlo mediante la acitromicina o la claritromicina según dosis vía oral, que es 1 hora antes del procedimiento. Cuando se necesita vía intramuscular o endovenoso, es a 30 minutos antes del procedimiento, según las dosis para niños o para adultos. Y aquellos pacientes que son alérgicos a penicilinas, podríamos abordarlo mediante la cefazolina a 50 miligramos por kilo en caso de niños y de 1 gramo en adultos. Dentro de la prevención de la endocarditis infecciosa, el manejo con métodos no antibióticos. Podemos manejar estos tipos de procedimientos sin contar con la profilaxis antibiótica, pero sí con enjuagues bucales, que justamente es para reducir la cantidad de bacterias que se encuentran en boca. Podemos utilizar la clorhexidina, el 0,12% antes de cada procedimiento, ¿no? También debemos controlar el estado gingivo-periodontal antes de programar cualquier procedimiento de tipo electivo. Quiere decir que nuestra encía, nuestro periodonto debe estar sano. Reducir las manipulaciones prolongadas o traumáticas, porque sabemos que a más tiempo de manipulación, mayor riesgo de contaminación, mayor riesgo de bacteremia. Justamente es para eso. Y es prescribir uso de enjuagues ligeros, ¿no? Para el uso cotidiano como un complemento a lo que es el cepillado dental. Un abordaje que podemos ver en nuestros pacientes que presentan enfermedades cardíacas, en este caso la cardiopatía congénita, podemos ver algunas manifestaciones que presentan estos pacientes. Lo que tenemos que ver, por ejemplo, en pacientes con cardiopatía congénita cianótica es la cianosis de las mucosas, ¿no? También se ve en estos pacientes con cardiopatía congénita el retraso en la erupción dental. Pacientes que tienen 1 año, 2 meses, 1 año, 3 meses, que todavía no les salen sus dientecitos deciduos, los primeros incisivos centrales, son justamente por el retraso a nivel general de estos pacientes. También pueden llevar al retraso de la erupción de los dientes, de la aparición en boca de estos dientecitos. También se ha visto en la literatura los defectos del desarrollo del esmalte, aquellas opacidades, aquellas
hipoplasias, hipomineralizaciones que se van a ver en los dientes, sobre todo en los incisivos, sobre todo en las molares, que van a provocar destrucción de este esmalte y mayor predisposición a que la caries dental pueda invadir y de una forma más rápida estos dientecitos se vean destruidos, es la importancia que debemos de darle a un examen lo más pronto posible en nuestro paciente para poder tratar, para poder quizás evitar la destrucción y la pérdida de estas piezas dentarias en nuestros pacientes. Y lo otro también que se ve es la caries dental. En nuestros pacientes, a veces con cardiopatías congénitas, los padres, ya sea por desconocimiento o también por enfocarse más a la enfermedad en sí, dejan de un lado el cuidado de la salud oral, el cuidado de los dientes, la importancia. Y es por eso que vemos niños tan pequeños que vienen ya sea por interconsulta o por consultorio externo, con toda esta cantidad de lesiones captadas que podemos observar. Entonces, a veces ya no se puede realizar un tratamiento de conductos o de tratamientos pulpares. Tanto es la destrucción de estos dientes que llegan a perderse. Entonces, como una reflexión, podríamos decir que es importante la atención odontológica, sobre todo la prevención en nuestros niños con cardiopatía congénita, para evitar todas estas condiciones. Y dentro de las conclusiones, se debe incentivar al paciente y a los padres a mantener una salud oral adecuada, sobre todo a los padres, ¿no? Vemos pacientes que tienen abandonados a los niños, no solamente se centran pues en otras condiciones, y a veces la salud oral o la salud bucal está muy por debajo de lo esperado. Y en esos pacientes y en esos padres es que debemos de trabajar. También en los pacientes con alto riesgo de endocarditis infecciosa, la intervención debe ser igual que en cualquier paciente natural o que no tenga una condición cardíaca. Lo que son la higiene y la profilaxis es normal o igual en pacientes con alto riesgo de endocarditis y también en pacientes sanos. Solo la higiene y la profilaxis. La finalidad de la profilaxis antibiótica es prevenir en lo posible el desarrollo de endocarditis infecciosa, y como ya vimos en el cuadro, con ciertos antibióticos podemos prevenir en lo posible el riesgo de desarrollo de esta enfermedad. Es necesario los controles odontológicos preventivos mediante la higiene oral, la técnica de cepillado oral. En cuanto a las topicaciones de flúor, desde muy pequeñitos, nuestros niños deben recibir topicaciones de flúor para que su esmalte pues, esté en mejores condiciones, sobre todo en aquellos pacientes que tienen defectos del esmalte. También se debe usar profilaxis antibiótica para todos los procedimientos dentales que se espere sangrado, y así evitar una bacteriemia que ocasione esta endocarditis. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana. A ver, queremos ver si tenemos preguntas. Hay una pregunta que nos dice cómo se produce la endocarditis bacteriana por tratamientos odontológicos. Sí. En cualquier tipo de procedimiento dental que se espere sangrado, sobre todo en aquellas cirugías orales, extracciones dentales, en aquellos procedimientos que se vayan a manipular zonas gingivales, periodonto, o zonas periapicales, que es la porción más inferior del diente,
es muy probable que estas bacterias puedan migrar desde el dientecito hacia el corazón por medio de los vasos sanguíneos y llevar todas estas bacterias que normalmente no deberían estar en el corazón, más solamente en la boca, deberían de producir este tipo de vegetaciones, ¿sí? De estas lesiones a nivel de las válvulas cardíacas en el corazón, provocando este tipo de enfermedad que es la endocarditis. Muchas gracias, doctora. A ver, no sé qué recomendaciones usted nos podría brindar, doctora, para tener nosotros conocimiento, ya que tenemos en el panel también asistentes no solo de odontología, sino también de medicina. Sí, sobre todo para lo que es el manejo de nuestros niños, debemos de pues, tener una buena historia clínica, es lo que se recomienda tanto para el odontólogo, ¿no? Y también tanto para el médico especialista, ¿no? Tener una comunicación activa para así tener un mejor tratamiento o seguir ciertos procedimientos para la atención de nuestro paciente. Debemos también mandar, ¿no? El odontólogo debe de mandar ciertas interconsultas a los especialistas y en sí, de esa manera, se podría llevar y tener qué criterios o qué condiciones estamos atendiendo a nuestro paciente. No es igual, pues, un paciente sano a un paciente con una enfermedad cardíaca. Justamente creo que es lo que nos falta, ¿no? No lo digo acá en el instituto, pero sí fuera, ¿no? En lo que son de repente consultorios particulares, ¿no? Donde no se está llevando este tipo de consultas o hacia su médico especialista. Y bueno, se está realizando a veces pues procedimientos que no se deberían de realizar y con la profilaxis antibiótica que no lo están ejecutando. De esa manera creo que podríamos funcionar o provocar en nuestro paciente una mejora, ¿no? En su salud y justamente así los procedimientos dentales podrían ser también exitosos y prevenir, pues. Agradecemos su gentil participación el día de hoy con este tema tan importante y también por habernos compartido su experiencia profesional. Y agradecemos a los participantes también y los esperamos la próxima semana con otro jueves científico. Muchas gracias.